Hola, ¿cómo están? Hola Patricia y María José. Hoy estamos con un proyecto de UMPA Impulsa, Gradumpa. En este caso tenemos a Patricia Molina de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, que ahora la vamos a presentar, a María José Wilinao, profesora de educación primaria. Hoy vamos a hablar sobre mi carrera profesional en el sector público y bueno, queremos que nos comenten. Patricia, ¿cómo estás? Quiero que nos comentes de dónde estás. Bueno, que nos comentes un poquito para ir comenzando y después le vamos a dar la bienvenida a María José. Bueno, buenas tardes, Claudia y María José. Un gusto compartir esta instancia, esta charla y poder interactuar un poco entre nosotros y comentar un poco nuestra experiencia. Bueno, en mi caso soy licenciada en Administración, me conecto acá desde Río Gallegos, estoy trabajando actualmente en la sede de Rectorado UMPA, pero mi formación académica inició en la Unidad Académica Caleta Olivia, que es donde nací, donde hice mis estudios universitarios de grado. Ahí empecé a estudiar en el 2004, me recibí, primero de la carrera de pregrado de la Tecnicatura Universitaria en Gestión de Organizaciones, y en consecuencia continué después con la licenciatura, y es donde tuve la posibilidad de incorporarme a la universidad tempranamente desde varios aspectos, primero como becaria, participando de proyectos de investigación, y más formalmente después como ayudante alumna, y a posterior como no docente. Así que bueno, ese es resumidamente un poco mi participación como graduada. Gracias, Patricia. María José, bienvenida. Hola, bienvenidos, muchas gracias por la invitación. Yo en este momento estoy trabajando y viviendo en Puerto Santa Cruz. Yo me gradué de profesora para la educación primaria en la Unidad Académica San Julián. Empecé mis estudios en el 2016 y culminé el año pasado en plena pandemia, y este año comencé a ejercer. Actualmente estoy en la EPP número 2, Domingo Faustino Sarmiento, de acá de la localidad. Estoy en tercer grado A, y luego estoy en materia especial de séptimo, que es tecnología. Gracias, María José. Bueno, vamos a preguntar, nos abrió también las puertas, María José viene de la Unidad Académica San Julián. ¿Cómo fue estudiar en la modalidad virtual, que antes de la pandemia nuestra unidad académica trabaja de esa manera? ¿Cómo fue ese proceso y cómo fue recibirte en pandemia? Primero que el proceso en sí es algo que no te esperas los beneficios, o sea, trae muchos beneficios estudiar a la modalidad a distancia, y uno de los beneficios es trabajar en equipo. Siempre las actividades que nos daban los trabajos prácticos o distintos tipos de actividades de tipo relacionado a la extensión o algo, porque también me desarrollé como tutora alumna en la Unidad Académica San Julián, nos permitió trabajar con chicos, digamos, de otras localidades, utilizando las nuevas herramientas de la comunicación, ¿no? Mucho WhatsApp, también aprendimos a usar en su momento el Telegram, todas esas herramientas de que el año pasado fueron el boom. Pero nosotros lo hicimos de manera, digamos, trabajar con los documentos, el Drive y distintos tipos de nubes para poder acercarnos y, y realizar las actividades, ¿no? Y esto nos permitió desarrollar otro perfil que es muy necesario también en la educación, que es el trabajar en equipo. Es fijarte primero el objetivo y dar lo mejor de uno, ¿viste? Las personalidades, los fuertes de uno, y ahí empezás a congeniar y armar tu equipo de trabajo. Fue así que el primer consejo que nos dijeron desde los profesores es buscarse compañeros de estudio. Y los compañeros de estudio obviamente nunca estaban en la localidad, así que empezamos a comunicarnos con las herramientas que teníamos disponibles en ese momento y empezar a trabajar. Entonces fue cuando vino la pandemia y se reestructuró el sistema educativo,
que para todo al principio fue un caos, nosotros ese entrenamiento, esa previa, como nosotros decimos, ya la teníamos incorporado. Entonces, adaptarnos a esta modalidad fue bastante fácil. Sí hay algunas cuestiones que tuvimos que aprender a convivir con el tema de los tiempos de pandemia fueron muy diferentes, ¿no? La incertidumbre, que hasta hace poco en el sistema educativo se está viviendo, ¿no? El no saber qué va a pasar de acá al viernes, como decíamos antes, y tratar de adaptarte lo más rápido posible ante digamos, un cambio, ¿no? Entonces, pero bueno, este entrenamiento que no figura en el plan de estudio, pero sí lo vas aprendiendo, lo vas adquiriendo como práctica, que es adaptarte a las nuevas circunstancias. Y bueno, una vez que empecé a estudiar, nos empezamos a conocer con el grupo, bueno, nos fuimos formando de otras, aprovechando todo lo que pudimos de la unidad académica, y bueno, eso es muy importante, siempre el mensaje que nos dejaron desde el inicio de la carrera, que es empezar a trabajar en equipo y entre compañeros siempre se aprende mejor. Gracias, María José. Nos vamos con Patricia. Patricia, quiero que nos puedas comentar cómo fue cuando te recibiste como licenciada, cómo fue tu inserción laboral. ¿Cuáles fueron tus primeros pasos para que puedas contarnos a los que están graduados, graduadas, que recién se están graduando también, y cómo fue y que agarraste y dijiste, me voy a la UMPA, ya era ahí como que directamente ya estabas como diciendo, o fuiste buscando otros lugares? Bueno, podrías comentarme ahí. Sí. Bueno, en principio, en mi caso, la carrera de administración tiene como un perfil bastante amplio, y si bien cuando elegís la carrera tenés una idea más o menos de para dónde va a ir la formación, cuáles son las posibilidades que te va a brindar poder formarte en ese área, cuando vas transitando cada uno de los espacios curriculares te vas dando cuenta de que tal vez hay áreas que te interesan un poquito más, que te gustaría especializarte en algo concretamente dentro de las áreas que tal vez no son las que están directamente relacionadas con el área de administración, como por ejemplo, no sé, como fue en mi caso, cálculo financiero, el análisis probabilístico, las estadísticas. Son áreas que son complementarias y que te dan por ahí un campo más de análisis, y no es directamente a lo que apunta el perfil profesional. En mi caso me di cuenta que me gustaban mucho esas asignaturas, que se me daban bien y eran fácil de aprender, y que también congeniaba con lo que es el perfil docente, y dada una posibilidad de iniciarme antes de graduarme como ayudante alumna ante el ofrecimiento de la profesora de cálculo financiero, que en su momento era María Elena D'Amelio. Yo soy egresada hace bastante y cursada presencial, a diferencia de María José. Inicié esa experiencia, me encantó, me gustó cómo era vivir desde otro lado el desarrollo académico, que es totalmente distinto tener un desarrollo docente al que se vive o se vislumbra desde la mirada del alumno. Todo la articulación de actividades que hay detrás de la vida académica para que se concrete en sí cada uno de los espacios, se desarrolle una carrera, en fin. Me gustó mucho eso, y bueno, me decidí a que quería ser docente. Y por otro lado también estuvo la posibilidad, sin pensarlo, porque la verdad es que desconocía totalmente cómo era la actividad no docente. Para mí hasta ese momento el trabajo administrativo, desconocía todo lo que conlleva la vida del no docente en sí. Me comentaron que estaba la posibilidad de un tipo de contratación, que en ese momento existían ese tipo de relaciones de vinculación con la universidad, que ahora no existen, pero antes habían contrataciones específicas a plazo fijo para determinadas actividades. Y bueno, comencé a desarrollarme en el área de vinculación académica, el área de vinculación, la VT, la vinculación tecnológica, que era un área nueva,
que estaba desarrollándose en la universidad y que me permitió también ver desde otro lugar. Bueno, en forma paralela me integré a los dos lugares, como docente y como no docente, pero bueno, no fue algo que lo tenía en claro desde el momento que empecé a cursar la carrera. Es algo que se dio al transitar la universidad y también un poco como lo que dice María José, muchas de las oportunidades las vas descubriendo al compartir con compañeros, al vincularte también con otros ex compañeros, que por ejemplo, como en el caso nuestro, hay un montón en la universidad, de hecho en el área de administración somos muchísimos los graduados en administración que nos recibimos y nos desarrollamos en la universidad como docentes y como no docentes. Entonces, cuando estás finalizando la carrera, empezás a encontrarte con aquellos que han retrasado un poco su trayecto académico y están en los dos lugares, son no docentes y docentes, o docentes y alumnos, ayudantes y alumnos, y te empiezan a contar un poco cómo ocurre esta particularidad en la posibilidad de desarrollarte en la universidad. Y bueno, es un poco también estar en contacto con los compañeros de distintos lugares, de distintas cortes, los que te van mostrando estas posibilidades. Gracias, Patricia. Nos vamos otra vez con María José. María José, quiero que nos cuentes cómo fue una vez que te graduaste, bueno, cómo te insertaste laboralmente. ¿Podrías contarnos el paso a paso y qué hay que tener en cuenta cuando uno se anota, en este caso, al sistema educativo para el profesorado de educación primaria? Bueno, lo que siempre hay que tener en cuenta es consultar los requisitos para abrir el legajo de junta de clasificación. Hay que ser muy ordenado porque son muchos papeles que hay que presentar y también tienen fechas de presentación. Uno de las cosas que hay que tener en cuenta es la constancia de título en trámite, ¿sí? Desde entrada, hacer una copia legalizada y otra, digamos, la original te la tenés que quedar vos, la legalizada hay por dos medios, que es el juzgado de paz o por escribanía. También tenés que tener en cuenta otros requisitos que son muy importantes a la hora de obtener un puntaje. Porque cuando vos te inscribís, inmediatamente se abre un legajo con puntaje. Y eso te da la posibilidad después de adquirir un cargo. El puntaje te lo da el promedio con el que te graduaste, te suman, y otra cosa que te suman, que es muy importante, es la residencia. Cuando empecé con esto de los requisitos, me asesoraron varios colegas, entonces lo que me decían de que era justificar la residencia. ¿Cómo se justifica la residencia? Y ese es un papel que te lleva tiempo, por eso es cuando uno sabe que ya se está por graduar o que ya se graduó y mientras se espera, digamos, las constancias de título en trámite, este papel lo pueden iniciar tranquilamente, el de la justificación de residencia. Si uno trabaja en blanco, lo que puede hacer es pedirle a su empleador, digamos, el historial de trabajo desde los años que está en esa institución hasta la actualidad. En caso de no trabajar en blanco, lo que se hace es justificar la residencia con tus estudios tanto primarios y secundarios. Entonces tenés que ir a dirigirte a las instituciones donde vos te graduaste en la provincia, ¿no? En nivel primario y secundario, pedirles a las autoridades que te hagan, digamos, un historial académico, desde qué año empezaste a estudiar hasta qué año te terminaste tus estudios, ¿no? Como en mi caso iba a ejercer acá en la localidad, entonces me fui a la escuela de acá de la localidad, que fue justo la escuela donde yo me gradué en esa vez, era GB, que era la primaria donde estoy actualmente trabajando. Le solicité el papel de esto para justificar mi residencia y también fui en el colegio secundario donde estudié. Entonces, cuando uno tiene más de 15 años en la provincia, automáticamente te dan 10 puntos, ¿sí? La constancia o título ya de por sí te otorga 9 puntos. En junta de clasificación también te van a sumar el promedio y también te van a sumar los años de residencia.
En caso de que uno, digamos, no haya nacido en la provincia, también puede justificarlo, digamos, con estos años de estudio. Si uno se mudó a la provincia ya siendo grande, no hizo ni el nivel primario ni el secundario en esta provincia, pero hizo algún que otro curso en algún centro de formación o alguna institución educativa donde diga la persona ha acreditado su residencia, puede pedir ese papel, y los años de que uno está, digamos, en la provincia también te lo computa. Eso es muy importante para obtener un buen puntaje, ¿no? Y después otras cosas que hay que tener en cuenta son los cursos que uno ha hecho a lo largo de su formación. Yo siempre fui una persona bastante inquieta y por ahí en algunas temáticas me ha interesado mucho, entonces he hecho algunos cursos. También dentro de la formación de los profesorados siempre se nos pide, en lo que es primaria, ¿no? Ateneos y seminarios. Cuando me gradúo, me doy cuenta que tengo ciertos ateneos y seminarios que me sobraban, de los que siempre te piden, que son 75 horas de seminario y 100 horas de ateneos. Me sobraban horas, y o sea, eran o un ateneo completo o seminarios completos, entonces los certificados esos agarré y lo hice legalizar con la autoridad de cualquier colegio que te firme digamos, la copia de tu certificado, y esos certificados forman parte de tus antecedentes culturales. Los antecedentes culturales, junta de clasificación, también suman un puntaje. Entonces, dado esta suma de promedio, más la residencia, más las constancias de título en trámite, más los antecedentes culturales, te da digamos, un puntaje general. Y a partir de ese es con el que te inicias, ¿no? En mi caso, cuando presento todo eso, espero a que salga el listado, ¿sí? Porque vos no podés ejercer en ninguna institución pública si no apareces en el listado. En mi caso, como me inscribí en febrero de este año, salí en el listado provisorio de marzo. Entonces, ahí una vez que salís en el listado, vos tenés que fijarte que esté tu nombre correcto y todos los datos personales que estén de manera correcta. Entonces, de esa manera, ahí vos podés ingresar a cuando hagan los llamados a cubrir cargos. Así que, bueno, resumiendo un poco, siempre hay que tener en cuenta que todos los papeles que se mandan son certificados, ¿sí? Tiene que tener en cuenta la constancia de título en trámite o el título, los años de residencia, justificarlo por certificado laboral o por los certificados emitidos por la institución educativa, antecedentes culturales, que son todos los cursos que uno hizo. Nunca menosprecien un curso, siempre háganlo certificar, y bueno, y todo eso se presenta en junta de clasificación. María José, algo para agregar. Está bueno también que comentes si, por ejemplo, una vez que estás en el listado, ¿te llaman para entrar a la escuela o vas a una... ¿Qué es lo que tiene de diferente lo que es la administración, en este caso el sistema educativo? En el sistema educativo, todo lo que es, siempre se hacen los llamados o las subastas, ¿no? Siempre son públicos. Entonces se hace el ofrecimiento, y el ofrecimiento o se publica el día que uno se va a hacer la subasta. En mi caso empecé a ejercer por medio de un ofrecimiento. Ya se habían subastado los cargos, ¿no? Y en ese momento salen suplencias que debían ser cubiertas, digamos. Hacen el ofrecimiento público. El ofrecimiento público siempre se hace mediante las páginas oficiales del Consejo de Educación, lo publican en las redes sociales, pero para anotarte digamos, al ofrecimiento, como fue en mi caso, lo hice por medio de la página oficial del Consejo de Educación. En una parte que dice ofrecimiento, lo detallan por localidad, y ahí uno se anota al cargo del nivel que se anotó, porque también es eso, hay que tener en cuenta el nivel en que uno se anotó.
En mi caso yo me había anotado en primaria. Una vez que te completas los formularios, por eso es necesario que uno esté, sí o sí tiene que estar en junta, porque uno de los requisitos es tener el número de legajo. Luego que dan una cierta cantidad de días, juntan la cantidad de personas que están interesadas en ese cargo, y luego hacen la convocatoria en las escuelas para hacer ese ofrecimiento público. Siempre son públicos y se quedan y exponen digamos, los legajos y los puntajes de cada interesado, ¿no? Para que sea totalmente transparente. Cuando vas a un ofrecimiento, que fue lo que yo vivencié, éramos varios los interesados, prioridad son las personas que son los docentes desocupados, ¿sí? Una vez que estás como desocupado, no tenés, ni sos monotributista, ni ningún tipo, quedás como prioridad. Y luego de la prioridad esa, se evalúan, digamos, los puntajes. Siempre es, digamos, la mejor suplencia, en este caso como me tocó a mí, porque recién empezás, los que recién iniciamos la docencia, siempre nos toca la suplencia pública. Las mejores suplencias son para aquellos compañeros que están desocupados. Y vas a agarrar una mejor suplencia, en mi caso, de acuerdo al puntaje, ¿no? Por eso son necesarios que se expongan de manera pública en esa reunión los puntajes. Una vez que todo queda, digamos, que sea transparente, todo esto de los puntajes y de los datos, ahí confirmas si aceptás o no esa suplencia, como fue en mi caso. Una vez que confirmas, bueno, ahí ya te empieza otro papeleo que hay que tener en cuenta esto, porque es muy burocrático entrar en educación. No es que entras con un currículum ni por nada por el estilo, es todo mediante legajos, puntajes, y bueno, y ahí se firma la declaración jurada. En ese momento, antes del ofrecimiento, una colega, una conocida, me dice que tenía que llevar una declaración jurada. Yo jamás había escuchado que era una declaración jurada. Entonces me manda una ficha y me dice, igual en el colegio, antes de ingresar, por si no podía imprimirla, pedí una declaración jurada. Bueno, y en esa declaración jurada, vos cuando agarrás una suplencia, como fue en mi caso un cargo, completa esa declaración, ¿no? Con todos tus datos, y siempre tenés que memorizarte como el número de DNI, tu número de legajo. Así que, bueno, de esa manera se ingresa a la docencia, ¿no? Así que siempre, ¿qué es lo que me pasó una vez cuando uno habla y cuando comenta esto de que uno ya terminó de estudiar y demás, y se generan estos murmullos, ¿no? Que siempre te dicen, pero me acuerdo patente cuando me recibí, me decían, pero vas a encontrar trabajo enseguida, como diciendo, mirá que hay mucho, ¿viste? Y lo bueno que tiene, que uno por ahí no lo conoce como graduado, como recién graduado, es esto de este detalle de que cuando uno está en condición de desocupado, para agarrar un cargo, sos prioridad. Entonces esas cosas son como las que te vas enterando cuando estás ahí en el momento, como me pasó a mí, que siempre en este caso, como fue un ofrecimiento, no fue una subasta, siempre se hacen estas aclaraciones de que en prioridad son los docentes que están desocupados, y luego se evalúa la condición de puntaje. Así que eso para tenerlo en cuenta, ¿no? Gracias, María José. Nos vamos con Patricia, también que nos comentes cómo es entrar a la universidad, si es lo mismo que en el sistema educativo que estamos en educación primaria con María José comentándonos, o qué hay que tener en cuenta a la hora de concursar. Bien. Bueno, tiene algunas similitudes en cuanto a mientras estás en el transcurso de formación hasta antes de graduarte, qué resguardos tener en cuenta hasta el momento en que te toca empezar a buscar trabajo, ¿no? Un poco esto que recalcaba María José, la importancia de ir haciendo un resguardo ordenado de todas las instancias de capacitación
porque, por ejemplo, en mi caso para la universidad son súper importantes, de todos los cursos y de los distintos tipos de participación, ¿no? Si sos expositor, si fuiste como participante, si presentaste un trabajo, de aquellos, la diferenciación también de aquellas participaciones en jornadas y cursos que son desarrollados por la universidad, por la UMPA propiamente, o de si son externos, y por otro lado también de todas aquellas instancias que propone la universidad en tu vida como estudiante y que tenés la posibilidad a lo largo de tu avance en la carrera por ser un estudiante avanzado, acceder a becas, a formar parte de equipos de investigación y de extensión, o cubrir vacantes de pasantías laborales en la universidad. Son súper importantes porque también esas instancias de participación activa en la universidad te van dando un conocimiento diferente de cómo es el desarrollo político, si se quiere, gubernamental y de gestión dentro de la universidad, que hace una diferencia importante en los procesos de concurso, tanto no docente como docente. Todos esos, en particular, esos antecedentes están registrados por los documentos legales, que son acuerdos en el caso de las unidades académicas y aquellos que tienen una instancia que pasan por Consejo Superior por resoluciones, y son instrumentos legales que es importante que los resguardemos, que si no los tenemos, en caso de que participemos, nos encarguemos de buscarlos y ordenarlos en forma cronológica y forman parte fundamental de nuestro currículum vitae si queremos formar parte de la universidad. Para el caso de la vida académica, concretamente si lo que quiero es desarrollarme como un docente en carrera académica, es importante que como graduado empiece un poco a indagar sobre el régimen docente, los distintos tipos de categoría docente y de su cuerpo como tal, porque como recién graduado puedo acceder a un cargo sin necesidad de tener una experiencia previa de desarrollo docente. Eso es muy importante. La universidad nos da la posibilidad a los recién graduados de acceder a un cargo con diferentes tipos de vinculación, cubriendo un interinato a término o participando de un proceso de concurso docente para cargo ordinario. Son diferentes tipos de relaciones, pero que generan los dos tipos de vinculaciones un antecedente docente, y eso es súper importante porque va generando años de antigüedad docente que son válidos tanto para la universidad como en el régimen nacional como en el régimen también provincial. También eso es importante tenerlo en cuenta si es el gusto del graduado, como también el área y orientación en la que eligen desarrollarse. Para la universidad eso es súper importante porque al cargo que yo me presento tiene una serie de componentes en su llamado o en su convocatoria que definen, más allá de la escuela que la convoca, un área y orientación específica de formación docente en la que yo voy a participar y voy a empezar a desarrollarme en carrera académica. Por lo tanto, que toda mi formación en cursos, especialización y capacitación tiene que estar orientada en esa área y orientación para que yo al momento de que quiera concursar en categorías superiores pueda presentar antecedentes que van enriqueciendo esa área y orientación que elegí. Entonces creo que eso también es súper importante al momento de elegir una carrera académica, si es esa la orientación como graduado que voy a seguir. Por otro lado, como docente, lo mismo, ¿no? Se entra por concurso, al igual que los docentes. Hay diferentes tipos de convocatorias para cubrir, al igual que los docentes, en dos modalidades: a cubrir interinatos a término, designaciones a términos, o para entrar a planta por concurso, para entrar a planta ordinaria permanente. Y bueno, se desarrollan en diferentes tipos de áreas. Es importante tener en cuenta cuáles son las misiones y funciones de las áreas, cuáles van a ser las tareas a las que se van a dirigir y se van a vincular, si son más o menos de mi interés, si con mi perfil profesional voy a poder integrarme correctamente a ese grupo de trabajo, si la formación específica que yo venía trayendo, como también la capacitación, aporta a esas áreas, porque al momento de concursar, dependiendo cuál es la instancia, se tienen que demostrar destrezas y conocimientos no solo específicas de la reglamentación de la universidad, sino también de poder desarrollar
desarrollarse en instancias específicas de práctica que están asociadas a la resolución de problemas y situaciones dentro del área a la que estoy concursando. Entonces, bueno, eso es importante tenerlo en cuenta. Lo mismo, tener este cuidado y el resguardo de todos aquellos antecedentes que dan cuenta de mi desarrollo profesional y la capacitación y especialización en el área, que son súper importantes. Y para ser no docente lo mismo, hay instancias de concurso con diferentes tipos de categorías, tramos que van marcando la carrera no docente. Y bueno, para empezar a formar parte del cuerpo no docente no necesariamente tienen que estar graduados, hay muchas de las convocatorias que dicen específicamente en su llamado el perfil profesional y que determinan a un tipo de graduados, pero hay otros que no, por lo tanto ser un alumno avanzado también les da la posibilidad de acceder a las categorías iniciales del cuerpo no docente. Así que eso es muy importante tenerlo en cuenta. Patricia, comentando lo que es ingresar como no docente y docente en la universidad, qué importante también cuando hay cargos no docentes que cuando dicen, ay no, en la universidad te piden título, y hay cargos, por ejemplo, en las categorías que son las 7 que le decimos nosotros, no te piden ese tipo de títulos, sino te pide tener, bueno, saber esto, las misiones, las funciones, dónde estás, el desarrollo de lo que es la universidad, y teniendo la especialización, por ejemplo, en mantenimiento, todas esas cuestiones, en el que no necesitas tener un título universitario para poder involucrarte en ese tipo de concursos, ¿no? Porque vas a ser de la administración y apoyo. Así es, sí. Bueno, de hecho, muchos de nuestros compañeros no docentes que se inician en la carrera no docente, en las categorías iniciales de la carrera no docente, propiamente dicha, son alumnos avanzados y terminan sus estudios siendo no docentes, inician su recorrido laboral con las primeras instancias de convocatorias, que son las coberturas de cargos, cuando hay suplencias, porque hay corrimientos de categorías superiores, o hay suplencias por distintos tipos de licencias. Y bueno, y a partir de ahí, de empezar a desarrollarse en la vida universitaria, de conocer un poco cómo es la tarea en sí, bueno, sus complejidades, su formación, y de ir también participando ya dentro de la vida laboral de la universidad en instancias de capacitación específicas que se brindan, estando en funcionamiento, surge la posibilidad de participar de próximas instancias de concurso, la posibilidad de estar en planta permanente, o también suplencias de cargos de categorías superiores, y es así como van afianzándose laboralmente en esos espacios. También redescubriendo que pueden aplicar muchos de su área de formación académica en la vida universitaria, ¿no? Porque eso tiene particularidad la universidad, que muchas de las áreas que se desarrollan y se gestionan políticas universitarias están estrechamente relacionadas con los conocimientos que se adquieren en cada una de las carreras. Así, no solamente de administración, de educación, de seguridad, higiene, bueno, creo que de todas, ¿no? De exactas, todas las carreras creo que brindan un poco de esa formación. Patricia, quiero que nos comentes un poco cómo es el concurso docente, la metodología que tiene. ¿Es diferente a cuando vas a la subasta en el sistema educativo para un cargo de educación primaria, como nos estaba contando María José, o tiene otra metodología? Sí, bueno, sustancialmente es diferente, sobre todo en las instancias en las que se realizan las convocatorias, como también la metodología, como te decía recién, en cuanto a la presentación de antecedentes y demás. Primero, que los antecedentes están muy asociados a la área específica en la que se hace la convocatoria del llamado, que en este caso, como decía recién, tiene que observarse claramente que, si bien se llama específicamente para una asignatura, el cargo está asociado a un área y orientación de desempeño, que es donde el docente va a hacer su formación, su carrera académica como docente. Entonces pueden darse dos tipos de convocatorias. Al surgir, por ejemplo, una vacancia en un espacio curricular, antes de cubrirse, de empezar a desarrollarse el cuatrimestre de cursado, ya sea el primero, segundo cuatrimestre, con un tiempo de antelación,
el departamento, a través de sus directores de escuelas, gestiona las convocatorias para cubrir el interino a término. Esa no es una relación docente que entra directamente a la planta docente, en carrera docente, sino que le da la posibilidad al docente de cubrir por un periodo de tiempo que está determinado en la convocatoria, que dice desde cuándo hasta cuándo se desarrollará como docente, en qué asignatura específicamente y para qué categoría, ¿no? La carrera docente en la universidad tiene diferentes tipos de categorías, como auxiliar o como profesor. Como auxiliar son dos categorías, puede ser ayudante o profesor asistente, y dentro de la categoría de profesor puede ser adjunto, asociado, titular. Dentro de esas categorías cada una tiene diferentes tipos de requisitos para acceder a las mismas y postularte, y por lo tanto al presentarte dentro de esos periodos con las condiciones que se especifican en el llamado, puede ser admitido o no, si cumplís con los requisitos. Y como te decía al principio, para ser ayudante docente, un recién graduado puede tranquilamente, porque no se requiere experiencia en antigüedad docente, por lo tanto es una excelente oportunidad para los graduados si es lo que quieren iniciarse en la carrera académica. Y bueno, si se pasa a una instancia, o si de lo que se participa es de una convocatoria a concurso ordinario, es diferente porque es un proceso mucho más complejo, donde la evaluación está compuesta por un tribunal con externos y docentes de la casa. El proceso de evaluación es más riguroso porque justamente lo que se está evaluando es un docente que va a formar parte ya de el plantel docente fijo, ordinario de la universidad, con la posibilidad de avanzar en la carrera académica, ¿no? Avanzando en las categorías. Las convocatorias son publicitadas por múltiples medios, no solamente por parte de la unidad académica que hace la convocatoria, sino que surge desde el rectorado de la universidad y se multiplica a través de las unidades académicas donde específicamente están asociados esos cargos. Y bueno, ahí se explica un poco más cómo es el proceso de concurso frente a los requisitos, el dictado para acceder al cargo. No solamente se tiene que cumplir con requisitos administrativos, sino también con el desarrollo de una clase, si es otro tipo hay otro tipo de convocatorias específicas que se tienen que presentar las propuestas de plan de desarrollo educativo, acompañados por una propuesta a 3 años, por ejemplo. Bueno, en fin, dependiendo del tipo de categoría, es la exigencia para una instancia ya de un concurso ordinario. Gracias, Patricia. Qué importante saber estas cuestiones a la hora de ver a la universidad y decir, bueno, me recibí de profesora de educación primaria, me recibí de profesora en administración, pero bueno, quiero ejercer en una universidad y que lo pueden hacer, porque a veces uno piensa que solamente en el sector en este caso de primaria, que estamos en lo que es en el aula, es en el único lugar que uno puede, a veces tiene uno ese imaginario cuando está ejerciendo, porque sus prácticas van directamente ahí. Pero la formación universitaria es excelente también. Patricia, pediste la... Sí, una cosita más nomás que Sí. lo había pensado y me olvidé de decirlo, que un poco va en relación a algo que marcaba María José, esto de la importancia que tiene la declaración jurada en el ejercicio profesional de la actividad docente. Que no es incompatible ser docente de la universidad con ser docente en el régimen provincial. Simplemente que es muy importante que a la hora de estar inserto en los dos ámbitos, en el nacional y en el provincial, tener en claro cuál de los dos ámbitos va a ser en donde voy a ejercer la mayor cantidad de horas, por una cuestión de régimen jubilatorio, por una cuestión de trayectoria docente y de la carrera académica en sí, donde quiero afianzarme más, ¿no?, en uno u en otro, pero puedo ejercer tranquilamente los dos. La restricción está en la carga horaria, por ejemplo, de la universidad,
tiene un régimen específico en donde no se acepta más de una carga horaria de 50 horas, creo que eran, en total, donde el docente, 50 horas semanales, ¿no? Es decir, bueno, dependiendo la dedicación de cada uno de los cargos, por ejemplo, la composición del cargo docente en este cargo no solo es por categoría, sino es por dedicación. Vos podés tener cualquier tipo de categorías, pero dedicarte a una carga simple, parcial o completa. Cada una de esas dedicaciones implica una cantidad de horas semanales, y no solo de actividades académicas, sino que a medida que se va subiendo de dedicaciones también implican otro tipo de compromisos, como son el desarrollo de actividades de extensión e investigación. Por lo tanto, el compromiso también institucional es diferente. Me imagino que al igual debe ser en la provincia, por lo tanto tiene que haber ahí una compatibilidad de la distribución de las cargas horarias. Si no se excede esa distribución de carga horarias, tranquilamente se puede hacer una convivencia entre los dos sectores. Gracias, Patricia. Importantísimo el dato. Es muy importante. Vamos con María José. Te quería hacer una consulta, María José. Cuando ejerciste, que hace muy poquito estás ejerciendo este año, y en pandemia, también vamos a sumarle ese extra, ¿qué tips y qué herramientas necesita el graduado para ingresar, o cuando está ingresando el primer año? ¿Viste? Que cuando vos estás en el primer año trabajando, vos decís, esto no lo tenía en cuenta. Después que puede decir, no, tendría que haber hecho, eso se puede trabajar de otra manera, porque estamos ahora en este trabajo de involucrar al graduado y a la graduada, y también que ellos nos hagan una retroalimentación para seguir trabajando y profundizando sobre qué herramientas tiene que adquirir el graduado a la hora de hacer esta búsqueda laboral. Sí, en este caso, María José, que es profesora de educación primaria, tenemos profesorados en educación inicial, contamos en la unidad académica Río Turbio, después en San Julián primaria, Caleta Olivia y Río Turbio, y después todos los profesorados que están para la secundaria, que se encuentran en todas nuestras unidades académicas. Entonces, como es muy amplio, Patricia nos comentó cómo sería el proceso para poder entrar a no docente y docente universitario, y en este caso, María José, ¿qué herramientas tendríamos que tener, o qué podrías dejarles a esos graduados y graduadas para entrar? O en este caso, a dar clases en primaria. Y también hay escuelas privadas también, ¿no? Que se hace el mismo proceso. Bueno, o si hay algunas similitudes o diferencias, también podrías comentar. Mira, una de las cosas que yo en su momento no le tenía en cuenta, ¿no? Primero es de que en la carrera docente es importante tener en cuenta las actualizaciones, ¿no? Nunca quedarte con lo que aprendiste en ese momento, siempre indagar un poco más. Bueno, yo cuando terminé, obviamente había terminado muy cansada porque esto lo de la pandemia, justo cuando empezó la pandemia, nosotros estábamos haciendo nuestras prácticas finales, quedaron suspendidas, y tuvo una readecuación. Bueno, hasta que se reacomodó todo, claro, fue mucho el desgaste, aparte emocional, del año pasado, ¿no? Que fue un año completamente insólito, complejo y demás. Y bueno, yo en ese año dije, no, voy a tomar un parate, voy a descansar. Pero uno puede descansar haciendo lo que más le gusta, y en este caso, sí hice unas cosas, pero no me animé, por ejemplo, a una diplomatura. Y cuando empiezo a ejercer, uno de los primeros consejos que me dan ya los colegas, es que empiece a formarme en diplomatura. Y me dicen, ¿por qué? Porque las diplomaturas, según el alcance que tengan, ¿no? Teniendo en cuenta las cantidades de horas, te aseguran un buen puntaje, te dan desde mínimo un punto, ¿no? Y uno, como antecedentes culturales, tiene que llegar a la carrera docente a 3. Entonces decís, una diplomatura, ahí entendí la importancia de formarte, ¿no? Y bueno, y ahí me recomendaban esto de que si era algo de que
me gustara, ¿no? Ese es el primer consejo que recibí. Entonces yo en ese tiempo, me acuerdo bien, yo digo, hubieron un montón de ofrecimientos de diplomatura de distintas universidades que eran gratuitas. Entonces yo digo, no, por ahí preferí descansar, que no estuvo mal, pero si alguno quiere, hasta que, digamos, se decida empezar a ejercer o no, viste que cada uno toma sus decisiones, es un buen consejo que se lo doy a todos, es seguir formándote en una diplomatura. Y después otro consejo que uno tiene que tener en cuenta siempre, que también lo decía Patricia, es ser muy ordenados con nuestros papeles. ¿Qué es lo que voy a esto? Que las constancias de título de trámite tienen una validez de 6 meses, ¿no? Y esto hasta que, digamos, una vez que se terminó esa validez, te lo vuelven a solicitar en el sistema educativo. Entonces, como mi constancia de título me llegó en febrero, obviamente que después en julio ya se me vencía, entonces antes de que se me venza, pido la renovación, que eso sí se puede hacer, te renuevan la constancia de título en trámite hasta que te llegue el título. Eso es otro dato muy importante, más ahora en estos tiempos donde pareciera que digamos, se ha extendido un poco más los plazos por la pandemia, pero no dejarse estar, ¿no? Ser muy ordenado y controlado con los papeles que en el sistema educativo de sí ya es muy burocrático, y tener en cuenta estas fechas, ¿sí? Y otra es de que siempre tener en cuenta esto de las actualizaciones, que es muy importante, no por una cuestión de querer sumar más puntajes, sino también porque la diversidad, una vez que empezás a ejercer, la diversidad con la que te encontrás es sumamente amplia y uno necesita tener esas herramientas para poder actuar en consecuencia, ¿no? Y ahí uno también indaga un poco de su campo, ¿no? Entonces, antes también con el inicio de la pandemia, había aprovechado hacer indagar sobre esto de las herramientas de comunicación, porque uno también tenía que actualizarse, estar digamos, en sintonía con lo que estaba sucediendo, y esto a mí me permitió también, a la hora de cuando empezar a ejercer, que también ejercí mi parte virtual, manejar mejor mis tiempos y ofrecer una propuesta mucho mejor o enriquecedora para mi relación con los alumnos. Así que también es eso, no quedarse con lo que uno está, sino que indagar un poco más a sí mismo qué es lo que nos gusta, y seguir formándose. Y esto, bueno, de que si el que pueda aprovechar hacer una diplomatura hasta que ejerza, es lo ideal, porque el sistema educativo también te demanda mucho tiempo. Y bueno, y esto de que nunca quedarse con lo que uno aprendió, sino de que la diversidad que uno se encuentra al momento de ejercer, y si uno tiene otras herramientas, es mucho mejor el ejercicio de la profesión. Gracias, María José. Patricia, por último, para finalizar, bueno, quiero que nos comentes en la misma línea que hablaba María José, qué herramientas, qué les dejarías a esos graduados o graduadas de nuestra universidad para poder insertarse en el ámbito universitario. Que a veces uno siempre opta por otro y sabe y puede hacerlo, y vos nos dijiste de la manera y cómo y todas las herramientas, pero ¿qué sumarías? ¿Qué tendrán que tener en cuenta? Así como algunos tips cortitos para poder insertarse laboralmente en nuestra universidad, de forma de no docentes o como lo que serían los concursos docentes universitarios. Bueno, un poco en la línea de lo que recalcaba María José, creo que es fundamental la continuidad de la formación de posgrado, en todas aquellas ofertas que surgen, sean diplomaturas y cualquier otro tipo de nivel, especialización, maestría y doctorado, por supuesto, suman a todo tipo de convocatorias, en especial, por ejemplo, para la carrera docente. A diferencia de lo que ocurre en provincia, creo que está muy marcado en el régimen docente
la necesidad de ir avanzando en esa formación de posgrado, casi como por decantación, para poder ir sumando y avanzando en las categorías docentes, y la participación en otras instancias, no solamente la formación académica, sino por más que no sea una exigencia de la categoría, ir participando de instancias de investigación, de actividades de extensión, que se requieren para avanzar en las otras instancias. Y sobre todo la diferenciación en la validez, por ejemplo, a diferencia de provincia, las diplomaturas, si bien cuentan como instancias de capacitación, no tienen el reconocimiento tan específico como avances en niveles de posgrado, como lo son la especialización, la maestría y los doctorados o postdoctorados, en el reconocimiento de la carrera docente. Lo mismo ocurre para los no docentes. El nivel de, por ejemplo, de diplomatura no está reconocido como un título de posgrado para que sume a un ítem, por ejemplo, dentro de lo que corresponde a la liquidación dentro de la categoría. Sí, lo que es ya la especialización, la maestría y el doctorado, y lógicamente la carrera de grado también lo es. Por lo tanto, bueno, eso es importante tenerlo en cuenta también para el avance y la presentación en instancias de concurso, y lo mismo, ya sea para iniciarse en la actividad laboral, como para ir avanzando si ya están en actividad laboral. Y como para sumar dentro de lo que es la formación específica de la universidad, creo que también la pandemia nos marcó mucho una línea de trabajo que es la tecnología educativa y todas las destrezas y las capacidades para desarrollarse en medios tecnológicos, desarrollar instancias de formación y de trabajo en equipo mediadas por tecnología, el desarrollo de entornos educativos, de herramientas dinámicas que propongan otras instancias de trabajo y enriquezcan ya sean los procesos administrativos tal y como están determinados hoy, y que seas una herramienta fundamental que innova y que aporta algo interesante al equipo. Creo que es muy interesante poder descubrir eso en una persona que se presenta a una instancia concurso, por ejemplo, no docente, de la misma manera para los docentes, ¿no? Tener ese tipo de destrezas creo que es un plus, que ya no es novedad, sino que creo que es más bien necesario, y suma mucho a las competencias docentes, más allá de que no estén explicitadas hasta el momento. Creo que eso va a formar parte de aquí en más, dentro de las capacidades que se requieren para el desarrollo de una carrera académica en la universidad. Gracias, Patricia. Es muy importante todo lo que dijeron, todo lo que remarcaron, el que está escuchando, la que está escuchando, sobre lo que es la carrera profesional en el sector público, en este caso, para entrar como no docente, docente universitario, o en la escuela primaria, como María José, nos habilita para que puedan tener mucho más herramientas a la hora de ir a buscar o estar en la búsqueda laboral, o estás por terminar tu carrera, y es importante que tengas en cuenta estas cosas, que tengas en cuenta lo que es los concursos, lo que tengas en cuenta lo que es la formación. Y vamos a poner también que aunque estés recibiéndote, graduándote, en lo que es educación, en estos dos ámbitos, en el sector público que estamos hablando hoy, vas a tener una formación en la que vas a necesitar todo el día actualizándote, ¿no? A través de concursos, jornadas, ateneos, seminarios, congresos, diplomaturas, incentivarlos a los posgrados que nosotros tenemos también en nuestra universidad, a las maestrías, que tenemos también tecnopedagógicas, entornos virtuales, todas las herramientas que tiene nuestra universidad para seguir avanzando. Y para los dos lugares, bueno, todas estas herramientas que hoy lo hablamos con María José y Patricia, nos van a servir mucho para nuestros futuros graduados y graduadas, y bueno, seguir avanzando en esta dinámica, poder seguir trabajando con herramientas. Si nos quieren decir alguna cosa más para cerrar esta charla, bueno, les dejo abierto. María José pide la palabra. Bueno, esto de decir de que cuando uno también
se gradúa, más en un profesorado, por ahí uno piensa la maestría o un doctorado como algo inalcanzable, pero es el mismo sistema el que te lleva a, digamos, a también perseguir. Otro dato que me quedó con lo que aportó Patricia, que es esto del el escenario de las nuevas tecnologías. Si bien esto apareció el año pasado como de la noche a la mañana, pero todavía seguimos trabajando en estos escenarios y es necesario también seguir formándote en estos escenarios para, digamos, desarrollar mejor tu perfil profesional, ¿no? Entonces, estos ofrecimientos que hace la UNPA en los posgrados, también uno lo veía muy lejos, pero ahora como graduado, como que siente ese, digamos, ese acercamiento y esa necesidad de decir, bueno, también me sumo porque me sirve, ¿viste? No es algo inalcanzable, sino que también con la realidad que estamos viendo, también se vuelve algo necesario. Así que sí, eso, por ahí esos miedos que uno tiene, con la práctica uno se va a dar cuenta de que, bueno, no queda otra, hay que superarlo, y cuando tu misma universidad te ofrece estas propuestas es mucho mejor que, y aparte uno se siente con ese orgullo de decir, yo ya soy parte de ella, vuelvo a estar en ella, y digamos, la satisfacción siempre sigue creciendo. Así que eso, invitarlos también a que se suman, que participen de estas nuevas propuestas, y que obviamente siempre están orientadas a estas nuevas realidades que estamos viviendo, que, que una vez que uno empieza a ejercer, en este caso en la docencia, la misma realidad te lleva a esto de la formación permanente. Así que mi otro consejo es que lo aprovechen, porque nunca está de más. Gracias, María José. Patricia, ¿algo para finalizar o estamos? Vos decís. Sí, lo que sumaría es, bueno, un poco en la línea de lo que cerraba María José, cuando, en mi caso, ¿no? Que yo me desarrollé en la universidad desde estudiante hasta el día de la fecha, esta posibilidad de desarrollarte desde diferentes roles también te da una comprensión amplia y súper potente el objeto de la universidad, ¿no? El porqué de sus carreras, el porqué del desarrollo de estas áreas, y el porqué del fortalecimiento de ciertas carreras de posgrado, como decía María José, esta necesidad. La UNBA, por ejemplo, es una institución que ha sido pujante e incipiente en varias áreas de desarrollo del uso de nuevas tecnologías en la educación desde hace tiempo. Tiene carreras de posgrado muy bien posicionadas, categorizadas por CONEAU. Me parece eso súper importante recalcar para todos aquellos que están ejerciendo la docencia y que ven en esta instancia la necesidad de empezar una formación, ¿no? La universidad lo ofrece con carreras muy fortalecidas. De hecho también está la diplomatura para los docentes que están en carrera, aquellos que hayan iniciado recientemente su carrera académica como docente, lo pueden realizar. Y bueno, la integración desde diferentes ámbitos te da esa posibilidad de valorar el trabajo que hace la universidad desde todas sus áreas, y desde diferentes frentes de una manera muy integral, y creo que se valora también desde otro lado el esfuerzo. Así que de mi parte invitarlos también a formar parte, y si son graduados recientes y están trabajando afuera y tienen la posibilidad también de integrarse desde algún pequeño cargo, con pocas horas, como docente o como no docente, no tengan miedo a hacerlo, probar la experiencia me parece súper valioso, también como parte de su formación profesional, creo que es interesante. Muchas gracias, Patricia, muchas gracias, María José. Esta fue una de las jornadas de Gradumpa. Esperamos seguir y tenemos un largo día, pero qué importante todo lo que acabaron de decir. Nos deja muchas herramientas para poder seguir avanzando, para seguir difundiendo. Qué mejor que contarlo en primera persona y como testimonio de lo que ahora ustedes están ya
las dos trabajando, ¿no? Y siendo graduadas UMPA. Así que esa es la importancia de contar y de hacer estos tips también, herramientas que vos tenés que tener para cuando te estás por graduar, más que todo en educación, que esto fue hoy nuestro tema de la carrera profesional en el sector público, así que mi agradecimiento, Patricia y María José, por este año, por estar con nosotros, y qué gran valioso aporte la de las dos para todos los estudiantes, no solo los nuestros, sino todos los que se están graduando y quieran entrar al sector público. Así que muchas gracias y esperamos verlas nuevamente en otro momento, en alguna presencialidad, y mi agradecimiento a las dos.